Buenos días a mis queridos estudiantes y queridas estudiantes del primero medio A y B del Colegio Tremen. Les habla la profe Pauli y como siempre les envío muchos abrazos y espero que se encuentren súper bien en sus casitas. El video del día de hoy tiene como objetivo complementar la actividad que ustedes tienen que desarrollar durante estas próximas 2 semanas y que se denomina Influencia del ideario republicano y liberal en la conformación del Estado-Nación en Chile. Lo primero que ustedes tienen que saber es qué significa este título. Entonces, en realidad, el título de la actividad y el título de este video, de lo que trata es que nosotros podamos identificar la influencia de este ideal republicano y liberal que estudiamos en las actividades pasadas en el proceso de conformación de Chile como país. Acuérdense que el concepto de Estado-Nación es un concepto que significa construcción de un país, ¿ya? Entonces vamos a hablar de la influencia de estos ideales republicanos y liberales en la conformación de Chile como un país, ¿ya? Lo primero que tenemos que tener en cuenta y recordar es lo que nosotros habíamos hablado en videos anteriores en relación a lo que es el republicanismo. Acuérdense que tanto el republicanismo como el liberalismo corresponde a una herencia o a un legado que nos deja la Revolución Francesa y la Ilustración, ¿ya? Gracias a la Revolución Francesa es que nosotros pudimos obtener estos ideales que tanta influencia han ejercido en los distintos gobiernos, no solamente en América, sino que también en Europa. El republicanismo lo habíamos definido como una teoría política que propone y fundamenta a la república como modelo de gobierno. Ya acá súper importante que la república como forma de gobierno, dentro de las principales características que tiene, es que los ciudadanos son aquellos que eligen a la persona que está en el poder. Dentro de las características de este republicanismo tenemos, por ejemplo, que creen en la soberanía popular, es decir, es que el pueblo tiene el poder. Ese concepto nosotros lo hemos hablado ya en reiteradas oportunidades, la separación de los poderes del Estado y la igualdad ante la ley. Bueno, y también la necesidad de que se creen constituciones que limitan el poder de los gobernantes. Entonces, el republicanismo y el liberalismo, ¿se acuerdan que nosotros también habíamos hablado del liberalismo? Y el liberalismo es un conjunto de ideas que sirven de base para estas revoluciones burguesas que van a impedir la llegada del absolutismo monárquico nuevamente en Europa. Dentro de los principios de esta teoría política liberal tenemos la libertad individual, que son contrarios al poder absoluto que había, por ejemplo, en Europa antes de la Revolución Francesa. Son partidarios de un sistema parlamentario donde exista un Congreso que también limite y controle el poder del gobernante, al igual que el republicanismo plantea la separación de los poderes del Estado y la soberanía de la nación, que también es fundamental dentro de los ideales. Si ustedes se dan cuenta, el republicanismo y el liberalismo comparten elementos en común. Acá, por ejemplo, recordando estos dos ideales, nosotros tenemos que llegar a el tema que nos convoca, y es la conformación del Estado-Nación chileno, es decir, cómo y cuándo Chile logra la independencia y logra identificarse como país. Recuerden que durante siglos nosotros fuimos una colonia de España, y como colonia nosotros no podíamos tomar decisiones, no podíamos elaborar leyes, no podíamos gobernarnos por nosotros mismos. Y bueno, van a ocurrir una serie de antecedentes tanto externos como internos que van a propiciar las independencias en nuestro país. Estos antecedentes también sirven para las independencias en Hispanoamérica en general, pero el día de hoy estamos hablando de Chile, así que lo vamos a hablar específicamente en relación a Chile. Dentro de los antecedentes externos, como ustedes pueden ver acá, encontramos la Ilustración, que es este movimiento intelectual que nos demanda, nos exige que utilicemos la razón y despertemos de este letargo en el que nos encontrábamos, creyendo que el monarca efectivamente tenía que tener poder absoluto. Ahora la Ilustración nos demanda y nos impulsa a cuestionar esa forma de gobierno, por ejemplo. Dentro de los otros antecedentes externos encontramos la independencia de Estados Unidos. Recuerden que, como lo habíamos hablado también en actividades anteriores, el hecho de que Estados Unidos se independice se transforma eso en un ejemplo para Chile, por ejemplo, en la medida que nosotros también éramos una colonia, al igual que las 13 colonias de Inglaterra, y que también teníamos estos ánimos de independencia.
Y bueno, y sobre todo la Revolución Francesa. Pues la Revolución Francesa también nos entrega estos ideales como la soberanía popular, que nosotros tenemos el pueblo, el poder, que el pueblo tiene el poder, etcétera. Bueno, y acá en Chile hay también varios antecedentes que nosotros podemos señalar que podrían impulsar la independencia de nuestro país. El descontento de los criollos por no poder acceder, por ejemplo, a los cargos políticos más importantes. Estos estaban reservados principalmente para los peninsulares, aquellos que venían desde la península ibérica, desde España, a ocupar los cargos que eran importantes acá en Chile. La expulsión de los jesuitas, esta orden religiosa, también influye harto en el descontento que va a haber acá en América, producto de una decisión que se toma en España. Y otro elemento súper importante es el surgimiento de esta identidad local chilena. Es decir, nosotros somos chilenos y nos diferenciamos de los españoles, por lo tanto nosotros como chilenos, como criollos, debiéramos tener el mando de nuestro país. Entonces estos antecedentes externos e internos van a provocar que en el año 1810, como ustedes ya, yo se los había mostrado en otro video anterior, en el año 1810 nosotros desarrollamos la primera Junta Nacional de Gobierno. De hecho, el 18 de septiembre de 1810 se crea la primera Junta Nacional de Gobierno y se da inicio al primer periodo de este proceso independentista que se llama Patria Vieja. Durante todo este periodo, los criollos van a intentar desarrollar de la mejor manera posible este proceso de emancipación o de independencia. No van a estar todos de acuerdo que era importante la independencia en ese momento. Van a haber, obviamente, opiniones contrapuestas con respecto a la independencia, pero durante la Patria Vieja se desarrollan las primeras guerras de independencia. Esto quiere decir que desde España envían ejércitos realistas para volver a tomar el control sobre el territorio nacional, pero los criollos se van a resistir. En el año 1814 vamos a ser derrotados y en este periodo que se llama Reconquista, nuevamente los españoles van a tomar el mando de nuestro país. Hasta que en el año 1817, como aparece acá, el ejército libertador que viene desde Argentina cruza la cordillera de los Andes junto a Bernardo Higgins y logran triunfar en la batalla de Chacabuco, dando origen a esta nueva etapa que es la Patria Nueva. Es en esta etapa, la Patria Nueva, donde recién se firma el 12 de febrero del año 1818 la independencia de nuestro país. Nosotros siempre celebramos el 18 de septiembre, pero el 18 de septiembre es la creación de la primera Junta Nacional de Gobierno. Es importante, obviamente, porque es el primer paso para la independencia, pero la firma de la Declaración de Independencia se hace el 12 de febrero durante la Patria Nueva, en el año 1818. ¿Qué es importante señalar con respecto a esto? Que estos ideales liberales y republicanos los vamos a ver expresados en distintos acontecimientos que se van a desarrollar durante el proceso independentista y después cuando comencemos a organizar nuestra república. Por ejemplo, durante la Patria Vieja se van a crear los primeros reglamentos constitucionales o lo que ustedes conocen como constituciones. Nosotros antes de la independencia solamente obedecíamos a los reyes de España, al rey de España. Por lo tanto, no había necesidad acá de crear una constitución para nuestro país. Aparte que es súper importante considerar que la constitución viene a limitar el poder de aquel que gobierna. Por lo tanto, las monarquías absolutas no querían limitación alguna al poder. Pero durante la Patria Vieja, cuando ya empezamos nuestro proceso independentista, se van a crear las primeras constituciones en nuestro país. Y esto recuerden que es súper importante porque corresponde a una de las expresiones del liberalismo. El constitucionalismo es una expresión del liberalismo. Y en Chile, desde la Patria Vieja en adelante, vamos a comenzar a crear un sinnúmero de constituciones, llegando a cerca de 12 constituciones en total, las que hasta el día de hoy tenemos en nuestro país. La última constitución sería la constitución de 1980, que es aquella constitución que actualmente nos rige en nuestro país. Otro acontecimiento que es súper importante y que también corresponde a una expresión del liberalismo es el abolicionismo. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado del abolicionismo como expresión del liberalismo?
Bueno, quiero comentarles a ustedes que esa idea de abolir la esclavitud también llega a nuestro país y de hecho también durante la Patria Vieja y específicamente en el año 1811 se decreta lo que se conoce como la libertad de vientres. La libertad de vientre, bueno, es súper importante reconocerla, es una ley del 15 de octubre del año 1811 impulsada por Manuel de Salas y que señala que todos los esclavos que nazcan en Chile van a ser libres. ¿Ya? Bueno, y después en el año 1823 se presentó al Congreso un proyecto que ponía fin a toda la esclavitud que había en nuestro país. Pues se declaró libre a todos aquellos que habían nacido esclavos o que habían llegado al país como esclavos. Entonces, también quiero comentarles que estos ideales que habrían nacido en Europa producto de la Revolución Francesa también van a llegar a nuestro país y van a generar el desarrollo de acontecimientos tan importantes como la creación de las primeras constituciones en Chile, la abolición de la esclavitud, porque en Chile durante siglos hubo esclavitud. Nosotros en nuestro país llegaban esclavos provenientes desde África, desde confines sumamente lejanos, pero ya una vez que se inicia este proceso independentista, la esclavitud llega a su fin, ¿ya? Y otro de los elementos súper importantes de reconocer es la aplicación de políticas liberales en nuestro país. Yo les voy a comentar, por ejemplo, que en nuestro país hubo distintas formas de gobierno. Uno de ellos es la república conservadora, república porque el pueblo, o sea, los ciudadanos elegían al gobernante, y conservadora porque en realidad resguardaba el poder de ese gobernante y el gobernante tenía mucho poder. No el mismo poder que el monarca absoluto, obviamente. Entonces, durante el desarrollo republicano de nuestro país, los liberales intentaron implantar una serie de reformas en nuestro país. Dentro de las reformas más importantes que los liberales van a implantar en nuestro país van a ser, por ejemplo, la disminución de las facultades del presidente de la República, porque el presidente tenía mucho poder en nuestro país y cuando llegan los liberales al poder en el año 1861, como dice acá la imagen, los liberales implementan la disminución de las facultades del Ejecutivo. Por ejemplo, si antes el presidente de la República en Chile podía gobernar hasta 10 años, ahora durante la República de los liberales van a solamente poder gobernar durante 5 años. Otro de las políticas liberales que se van a implementar en nuestro país durante su vida republicana va a ser conocida como la secularización de la sociedad. Eso significa que se le van a restar, se le van a disminuir las atribuciones a la Iglesia Católica. Y bueno, los liberales también luchaban por esta igualdad y ampliación de la libertad de los individuos. Dentro de las distintas reformas liberales que se van a aplicar en nuestro país durante nuestra vida republicana, es decir, cuando ya logramos la independencia y cuando nos encontramos construyendo un gobierno, una de esas leyes va a ser la Ley de Libertad de Culto, que va a permitir que en Chile se puedan profesar distintas religiones. Bueno, claro que la religión oficial en Chile era la católica apostólica romana, pero se va a permitir la libertad de culto. En el ámbito privado, aquellas personas que profesen otra religión lo podrán hacer. Así se llama la ley interpretativa del artículo 5 de la Constitución. No se asusten, aquí dice ley con I latina, es porque es un documento primario, ¿ya? También durante la vida republicana, otra de las políticas liberales fue la creación de las leyes laicas. Esto quiere decir que se van a implementar en el año 1883 y 1884 una serie de leyes que van a limitar, reducir el poder de la Iglesia Católica en asuntos de gobierno. Por ejemplo, se promueve el matrimonio civil, se crea el registro civil, se crean los cementerios laicos, que son las principales leyes laicas de este periodo. Entonces, es importante señalar que los liberales, cuando llegan al poder en el año 1861, van a tener que reformar la constitución que existe en ese momento para poder aplicar estas políticas liberales.
Entonces, por ejemplo, ya el presidente no va a poder ser reelecto, van a ampliar el sufragio en nuestro país, es decir, más gente va a poder votar. Se le denomina en este periodo, estamos hablando de 1860, 70, sufragio universal, pero en general solamente un 3% de la población podía votar en este periodo. Las mujeres no podían hacerlo todavía. Y se le otorga mayores facultades al Congreso, ¿ya? Porque se le disminuyeron las facultades al presidente de la República. Entonces es súper importante que ustedes entiendan que efectivamente el liberalismo y el republicanismo como ideales sí van a impactar profundamente en la construcción del Estado-Nación chileno, es decir, en la construcción de Chile como país. ¿Por qué? Porque durante nuestra vida, nuestro proceso independentista y después cuando logramos conformar una república, estos ideales se van a hacer presentes, por ejemplo, en la creación de constituciones en Chile, se va a hacer presente en la abolición de la esclavitud, se va a hacer presente en la instauración de repúblicas, en donde el presidente va a ser electo por votación de los ciudadanos, se va a hacer presente con la implementación de políticas liberales, porque los liberales van a llegar al poder y van a intentar aumentar las libertades, que más gente vote en nuestro país, que el presidente no tenga tanto poder, que el Congreso empiece a tener más poder en nuestro país. Así que, chiquillos, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer ahora? Esta actividad que está publicada en el aula virtual es la última actividad de la unidad y con ella nosotros vamos a comprobar el logro del propósito de aprendizaje de esta unidad, por lo tanto es fundamental que ustedes la puedan hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Un informe sobre la influencia del ideario republicano y liberal en la conformación de Chile como país. Y para poder construir este informe, que tiene como máximo 2 planas y ahí en el archivo aparecen algunas indicaciones, tienen que, por ejemplo, definir qué es lo que es liberalismo y republicanismo, analizar la influencia del liberalismo en el proceso independentista chileno, describir las expresiones del liberalismo en Chile, tales como el constitucionalismo, el abolicionismo y las políticas liberales. Y por último, a modo de conclusión, reflexionar sobre los alcances de este liberalismo y republicanismo en la conformación del Estado-Nación en Chile. Por lo tanto, este video les sirve un montón para poder sacar ideas para la construcción de este informe, que tienen 2 semanas para poder construirlo y enviarlo. Obviamente, si ustedes tienen dudas en el proceso, me van escribiendo y yo feliz de poder apoyarlos y acompañarlos en la construcción de este informe. Nos vemos, un abrazo para todos, adiós.